del Colegio Médico de La Paz. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Presentamos Doctor TV. Muy buenas noches y bienvenidos a nuestros televidentes y seguidores. Damos inicio a su programa Doctor TV, programa 590 en este lunes 10 de septiembre por la Nueva Televisión Universitaria. Permítame dar la cordial bienvenida a nuestra conductora, doctora Rosario Ruiz. Muy buenas noches y bienvenida. Muy buenas noches, Cristian. Muy buenas noches, queridos amigos. Como siempre, un gusto estar con ustedes, como cada noche, los días lunes, en sus casas, pues hablando de prevención de enfermedades y temas específicos en salud. No podemos empezar, como siempre, sin hablar de las actividades que cotidianamente desarrolla el Colegio Médico de La Paz. Hemos ido promocionando una actividad la anterior semana, justamente el segundo simposio internacional sobre los 40 años de la relación Japón y Bolivia, JICA, promoviendo el mejoramiento de la salud materna e infantil, desafío para el desarrollo sostenible. Este evento se está desarrollando justamente en estos momentos, están aún a tiempo si es que quieren participar del evento. Se está desarrollando en la avenida Costanerita entre la 14 y 15 de Obrajes. Quienes tengan interés pues aún pueden acudir a este evento en el Centro de Convenciones del Colegio Médico de La Paz. Y un segundo evento que recién se va a desarrollar, el que tienen en sus pantallas, la Jornada Departamental de Actualización en Patologías Neurológicas y Diagnóstico Imagenológico para el primer nivel de atención, dirigido a todos los médicos y profesionales en salud que desarrollan sus actividades en el primer nivel de atención. Como ven en sus pantallas, este evento también está empezando el día de hoy y se va a desarrollar también el día de mañana y pasado mañana, 10, 11 y 12 de septiembre, en el Auditorium número 1 del Colegio Médico de La Paz, ubicado en la calle Vallivian, ahí a un paso de la Plaza Murillo. Las inscripciones se desarrollan también en el Colegio Médico una vez que usted acude al evento. La adhesión son 50 bolivianos y se va a desarrollar el evento de 18, es decir, de 6 de la tarde a 9 de la noche, hoy, mañana y pasado mañana. También los profesionales en salud del primer nivel están cordialmente invitados a este evento. Y bueno, vamos a hablar hoy, o vamos a empezar en el primer sector hablando de lo que es sensibilidad y resistencia bacteriana, algo que genera mucha confusión usualmente en nuestros usuarios. Pues hoy día vamos a hablar de ello con el doctor Reinaldo Cartagena, después de este pequeño corte. Ya vuelve Doctor TV. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Clínica de Especialidades Adolfo Colpin. Contamos con los servicios de unidad de terapia intensiva, medicina general, cirugía general y laparoscópica, pediatría, ginecología y obstetricia, cardiología,
otorrinolaringología, traumatología y ortopedia, odontología integral y demás especialidades, ecografía, rayos X, farmacia y laboratorio las 24 horas. Dirección, calle Constantino de Medina, número 250, zona Vía Dolores, El Alto. Continuamos con Doctor TV. Bueno, estamos retornando a sus hogares para hablar del tema que les había anticipado. Un tema que genera confusión, del cual no hemos comprendido totalmente lo que es sensibilidad y resistencia bacteriana. Para ello tengo el placer de contar con la presencia del doctor Reinaldo Cartagena, es bioquímico, microbiólogo. Un gusto tenerlo aquí, doctor Cartagena, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación al programa, que considero que es un programa altamente educativo para la población, donde uno puede despejar muchas dudas. Vamos a hablar de un tema apasionante, pero lo vamos a hacer con términos muy sencillos para que la gente pueda comprendernos qué es la sensibilidad y qué es la resistencia. Doctor, normalmente sabemos todos de que las infecciones se pueden generar por muchos microorganismos. Se llaman microorganismos porque la mayoría de ellos se ven simplemente al microscopio, no a simple vista. Las infecciones en el humano pueden ser por hongos, pueden ser por virus, pueden ser por parásitos o por bacterias. Hoy día nos vamos a dedicar a hablar de lo que es estrictamente las infecciones bacterianas, es decir, generadas por bacterias. Si hablamos de las bacterias, ¿a qué nos estamos refiriendo, doctor Cartagena? En términos sencillos, una bacteria es un ser unicelular. Tenemos, y más adelante seguramente lo vamos a desarrollar de esta manera, tenemos que entender que un organismo simple unicelular se llama procariota. ¿Procariota qué quiere decir? Quiere decir que es una masa amorfa donde está todo el material genético diseminado en toda la bacteria. En cambio nosotros, los seres superiores, somos eucariotas. Eso quiere decir que somos una célula altamente compleja donde tenemos un núcleo, tenemos un citoplasma y otros organelos que cumplen diferentes funciones. Y más adelante vamos a entender por qué eso del eucariota y procariota. Pero básicamente esa es una bacteria. Es una célula eucariota simple que está diseminada todo su material genético en el contorno de su célula. No es una célula compleja. Bueno, al hablar de bacterias, doctor, vamos a hablar en general de infecciones generadas por bacterias que pueden generar enfermedad, ya sea a nivel del sistema nervioso central, a nivel del corazón, a nivel del tubo digestivo, es decir, estómago, intestino, a nivel de la piel, y múltiples infecciones en general generadas por bacterias, y de ello vamos a hablar con usted, porque definitivamente lo que oímos cuando vienen y nos visitan nuestros pacientes en el consultorio y queremos indicar un antibiótico, ya sea por un problema respiratorio, infeccioso respiratorio, digestivo o otra infección, pues nos indican que son resistentes a un antibiótico. Yo, doctora, soy resistente a la penicilina. Al hablarnos de ese modo, ¿es adecuado referirnos a una resistencia de la persona como tal, doctor Cartagena? No, es un error que cometemos frecuentemente. Muchas veces por falta de conocimiento, y este tipo de programas ayuda a que uno despeje la duda que tiene al respecto. Hablábamos de que la bacteria es una célula eucariota. No es cierto, uno con una célula altamente sencilla con el material diseminado a su alrededor, genético. ¿Qué es la sensibilidad, doctora Ruiz? La sensibilidad es la capacidad potencial que tiene la bacteria de interactuar con el fármaco. Es decir, el antibiótico actuar sobre la bacteria y matarla. No, hay varias funciones que cumple. En términos sencillos, el interactuar con la bacteria, entre el fármaco y la bacteria, puede ser que haya lisis de la célula, ¿no es cierto? Puede ver que haya interferencia en el metabolismo de la célula bacteriana, o puede ser simplemente que la quede estacionada. Y de esa manera, el sistema inmune hace esto, ¿no es cierto? Cuando nosotros acudimos al médico, el médico nos da una receta tomando en cuenta muchas consideraciones. Una de ellas es la sensibilidad. Primero diremos qué es la sensibilidad y qué es la resistencia.
habíamos dicho que la sensibilidad es la capacidad de la bacteria de interactuar con el fármaco. ¿Qué es un fármaco? Es una sustancia que va a actuar sobre nuestro organismo para curarnos o para inhibir el dolor, ¿no es cierto? Entonces, esa es la sensibilidad. ¿Y qué es la resistencia? No es la resistencia de la persona, sino la resistencia de la bacteria. Entonces, cuando nosotros decimos, soy resistente, pues nosotros somos una bacteria gigante, ¿no es cierto? La bacteria es la resistente. Entonces, esa bacteria ha causado un estado refractario. ¿Qué quiere decir? Que la bacteria no puede interactuar con el fármaco debido a que genéticamente puede estar modificada, puede tener algunas proteínas que inhiben que penetren en su pared celular o muchas otras cosas que no es el tema en este momento. El tema es indicar que ese fármaco interactúa con la bacteria y si esa bacteria tiene la capacidad de inducir al fármaco a que penetre dentro de su célula, entonces va a haber sensibilidad. Y si no permite que entre dentro de la célula, entonces hay resistencia. Entonces, la bacteria es la resistente, no la persona. Cuando nosotros vamos al médico, y este es un error que al médico cometemos muy seguido, vamos a la farmacia, le decimos a la farmacia, tengo gripe, véndame un antibiótico. Y el farmacéutico de muy buena voluntad nos vende un antibiótico que él considera necesario. Pues está completamente mal. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acudimos al médico, un especialista, en su caso, digamos, voy donde la doctora Ruiz, que es especialista en medicina interna, me va a recetar un fármaco tomando en cuenta varias cosas. Una de las dos cosas que debemos saber es la farmacocinética y farmacodinamia del medicamento. En términos difíciles, pero en términos sencillos, ¿qué es la farmacocinética? Es qué hace el organismo qué hace el fármaco, qué hace el organismo con el fármaco. Con el medicamento. Sí. ¿Y qué es la farmacodinamia? Es qué hace el fármaco con nuestro organismo. Entonces el médico considera todas aquellas cosas. No es lo mismo darle a un niño un fármaco, no es lo mismo darle a una mujer, no es lo mismo darle a un anciano. ¿No es cierto? No es aún lo mismo darle un fármaco a una persona inmunodeprimida. Entonces el médico toma en cuenta todas estas condiciones, hasta el económico, doctora Ruiz. Claro. No es lo mismo recetar un fármaco altamente, digamos, de costo elevado a un paciente que sí lo puede costear que a una persona de escasos recursos. Entonces, nosotros debemos sí o sí asistir al médico para que el médico sea el que dosifique la cantidad necesaria de fármaco que necesitamos. ¿Cómo va a interactuar ese fármaco entre nuestro organismo y la bacteria? Eso lo va a decidir el médico, en base a muchas cosas. Cuando el laboratorio expide un resultado, no hay que olvidarse algo, que nosotros lo hacemos in vitro. Y eso es lo que quiero que nos explique. Mire esas imágenes, doctor. ¿Qué es eso? ¿Es un medio de cultivo? Sí. Es un medio de cultivo donde están creciendo bacterias, ¿no es cierto? Después de 24 o 48 horas son colonias bacterianas que han desarrollado. Hay que identificarla mediante una batería bioquímica y luego hay que aislarla para hacer su susceptibilidad. ¿Qué he hecho? ¿Cómo va a interactuar la bacteria con el fármaco? ¿No es cierto? Luego ese informe, que son 7 a 9 antibióticos que se dan, entre sensibles y resistentes, van a ir a un médico. El médico va a tomar en cuenta tanto la farmacocinética, que ya habíamos explicado, la farmacodinamia, y a través de esto el paciente va a poder tener una cura al proceso de enfermedad que está cruzando. ¿Por qué nosotros no debemos consumir antibióticos de manera indiscriminada? Pero cuando consumimos antibióticos de manera indiscriminada, entonces tenemos el problema general de resistencia. Resistencia no de nosotros, obviamente lo repito, resistencia de la bacteria. Cuando a la bacteria no se la ataca con la dosis adecuada, no se le ataca con el tiempo indicado, entonces la bacteria empieza a tomar resistencia. Y cuando uno vuelva a tener una infección por la misma bacteria, bueno, esa bacteria ya supo pelear contra el medicamento, entonces ya no es útil. Y de esa manera la resistencia bacteriana, por irresponsabilidad nuestra, se ha ido propagando en el mundo entero. Dicen que 30 millones de fármacos se hacen al año, ¿no es cierto? Y la investigación es grande para pelear obviamente contra esa resistencia que cursa tantas enfermedades. Detallarlas es muy largo, pero dice doctora Ruiz, y una curiosidad, que ¿usted sabe cuál es el fármaco más peligroso? El que no hace efecto, supongo. No, la ignorancia. ¿Sabe por qué, doctora Ruiz? Porque uno consume sin criterio. Sin criterio. Entonces, el fármaco más peligroso que usted, señor televidente, puede consumir es sin conocer qué está introduciendo dentro de su organismo. ¿Para qué lo está introduciendo? ¿Qué mecanismos de acción van a tener ese fármaco en su organismo?
Entonces, en el programa, y todos lo hacemos los profesionales en salud, siempre recomendamos que se visite un centro médico y se visite un galeno que pueda prescribirnos con total criterio de cómo es lo que nosotros vamos a consumir, por cuánto tiempo, qué horarios vamos a tener, qué dieta vamos a seguir y si esto va a ser inyectable. Él nos va a decir qué manera vamos a poder consumir el fármaco para que sea altamente beneficioso para nuestro Doctor, organismo. quiero que me explique esa imagen también. Ahí es donde se ven, o sea, sobre esas bacterias colocan algunos discos de antibióticos y así se evalúa la resistencia. ¿Qué significa eso que se Lo ve que ustedes ahí? tienen en imágenes es un medio de cultivo. Es un medio de cultivo que se llama Muller-Hinton, donde se colocan diferentes antibióticos sobre una cepa ya sembrada, aislada completamente, y se incuba 24 horas. Y luego se mide el halo. Ustedes pueden ver en la placa de mi mano derecha que hay unos disquitos, nosotros llamamos discos, que están sembrados en el agar de Muller-Hinton. Y al lado, en la placa superior o de mi mano izquierda, si ustedes gustan, pueden ver unos halos o unos lugares más claros. Como una areola, ¿no es cierto? Exacto, como una aureola. Esa es la sensibilidad. Tenemos tablas donde se mide el halo y podemos determinar si ese medicamento es sensible o es resistente. En la placa que ve a mano izquierda, donde hay unos halos bastante grandes, ¿qué significa? Que esa Dependiendo- bacteria es sensible a Es esos sensible. antibióticos. Dependiendo del tamaño de esa areola que usted le llamó, nosotros le llamamos halo, hay tablas, como le digo, que nos indican que va a verse sin sensibilidad, porque no el hecho que haya halo quiere decir que es sensible, tiene que tener un tamaño. Si el tamaño es adecuado, entonces nosotros colocamos como sensible. Si el tamaño no cumple los milímetros necesarios, entonces lo cataloga como resistente. Y si en la placa de la derecha se ve ese disco sin ningún halo alrededor, Esa es una resistencia brutal que tenemos del germen. o sea, ¿No esa es cierto? bacteria Esa no es bacteria sensible a ese No antibiótico. es sensible. Entonces, vamos a repetir el objetivo que nos habíamos trazado al principio. Decir que la resistencia la tiene la bacteria al fármaco, ¿no es cierto? No nosotros al fármaco. Yo recomiendo mucho a las personas que visitan la consulta o están hablando en la calle, dice, el médico me dio penicilina y yo le he dicho que yo soy resistente. Pues señor, usted no es una bacteria gigante, ¿no es cierto? Usted es un ser humano. La que agarra la resistencia que ustedes están viendo en la placa derecha es la bacteria, ¿no es cierto? Ahora, no quiere decir que una bacteria, le vamos a poner un nombre muy común, el estafilococo Escherichia coli, que creo que todos estamos familiarizados con esa bacteria. Esas bacterias tienen cepas. Si usted mañana es atacado por una Escherichia coli, y esa Escherichia coli presenta resistencia, por decirlo a un determinado fármaco, mañana puede ser atacado por otra Escherichia coli, diferente cepa, que puede ser sensible al mismo fármaco que le han prescrito. Entonces usted no tiene por qué decir, no, a mí me dieron penicilina y la penicilina es resistente, yo soy resistente. No, la resistencia la agarra la bacteria y mañana puede tener una bacteria similar que es sensible a ese fármaco. Es por eso que ustedes piden al laboratorio que prescriba la sensibilidad o la resistencia de la cepa causante de la patología. Cristian, tenemos que invitar a los televidentes, quizás tengan alguna duda. Así es, doctorita, frente al tema que estamos desarrollando el día de hoy, la resistencia bacteriana, nuestros televidentes pueden comunicarse a nuestra línea telefónica que ya está habilitada. El número es 244-3413. Bueno, si tienen alguna duda respecto a este tema, no dude, llámenos. Doctor, ya hemos hablado, yo creo que está suficientemente claro de que yo no soy resistente a un antibiótico, sino la bacteria que está dentro de mi garganta o mi intestino o mi pulmón, que es la que me genera la infección. ¿Cuál es la causa de esta resistencia? ¿Por qué yo me puedo hacer resistente a un antibiótico? No, usted no se puede La hacer bacteria resistente. que me está generando una infección. La Perdón. bacteria que ha aprendido a luchar contra el fármaco que se está consumiendo básicamente es por error nuestro, ¿no es cierto? El primer mecanismo de resistencia es genético, ¿no es cierto? La bacteria muchas veces atacada en poca dosis y la bacteria queda como estacionada, lenta. Y entonces poco a poco aprende a tener mecanismos genéticos para luchar, puede ser contra el anillo de la penicilina, aprende a abrirlo. O puede luchar de diferente forma con los medicamentos de acuerdo al mecanismo de acción que tengan. La resistencia bacteriana es muy común debido a, como le digo, no hemos consumido el medicamento como se nos ha prescrito,
Porque ¿qué pasa? Que nosotros nos prescriben 10 días, tomamos 2 días, nos sentimos bien y no lo volvemos a tomar, decimos vamos unos pesos. O lo guardo el medicamento para otra oportunidad, que vuelva a tener gripe, digamos, Claro. y lo vuelva a tomar. Y voy tomando de dositos en dositos. No, eso es muy malo porque estamos enseñando a la bacteria cómo pelear contra los fármacos. Y vamos a Que- seguir hablando. Perdón, doctor, Perdón. tenemos una llamada. Cristi. Clínica de Especialidades Padre Adolfo Colpin está ubicada en la calle Constantino de Medina, Villa Dolores, Ciudad del Alto. Puede comunicarse al teléfono 281-1744 o al 281-2439. Podemos retomar con la entrevista y tenemos en línea al señor Luis Bertis de la Ciudad del Alto. Señor Luis, buenas noches, bienvenido. Señor Luis. Hola, señor Luis. No, no está. Vamos a Hola, tener... buenas Ahí está. noches. Buenas noches. Doctorita, doctor. ¿Cómo está? Muy Buenas buenas noches. Muy gentil de escucharme, doctor. Mire, doctor, me han hecho un análisis de heces, pero me ha salido esta bacteria Endolimax y me han dado unos antibióticos metronidazol, pero tomo en la mañana, en la tarde y en la noche, pero mucho es muy agresivo el antibiótico. No sé si voy a seguir tomando eso o qué cantidad nomás voy a tomar, porque no puedo resistir, doctor. ¿Qué es lo que puedo tomar o qué otra cosa puedo hacer, doctorcito? Muy gentil de escucharme, doctor, y que usted me dé una respuestita que más o menos me alivie el La dolor molestia. también, doctor. Yo le voy a Muy gentil y muchas gracias, doctor. Señor Luis, gracias por la llamada. Lo que tiene usted es un parásito, no es una bacteria, se llama Endolimax nana y afecta al intestino, genera muchos problemas en el intestino y diarreas, además de dolor en el abdomen, en la pancita. El tratamiento, el mejor de los tratamientos es siempre con metronidazol, dependiendo del peso, la mayoría de las veces 3 cápsulas o 3 comprimidos al día y durante mínimo 10 días, porque Endolimax nana es un parásito muy difícil de erradicar. Entonces le aconsejamos que continúe con su tratamiento para no tener molestias y para evitar la irritación del estómago, tómelo con sus comidas. Tómese un comprimido con su desayuno, otro con su almuerzo y otro con su cena, siempre con estómago lleno y si puede con un poco de yogur. Eso va a ayudar a tolerarle de mejor forma el tratamiento. Doctor, seguimos hablando. Nos ha hablado dentro de los mecanismos de resistencia, uno el genético, que es poco frecuente. Nos dice que el más frecuente es por el uso inadecuado de antibióticos. Sí. ¿A qué se refiere? Lo que pasa es que la bacteria, cuando nosotros tenemos un uso inadecuado de los antibióticos, aprende, es igual que ustedes, si le golpean toda la vida con la mano derecha, uno no aprende a levantar la mano, ¿no es cierto? Poco a poco aprende. Entonces, lo mismo que hace la bacteria, lo hago en términos tan sencillos para que la gente que nos está escuchando entienda. Si a usted le golpean de esta manera, durante 50 veces, va a haber un momento que usted va a aprender a levantar la mano y ese golpe nunca le va a llegar. Es lo mismo que hace la bacteria. La bacteria tiene muchos mecanismos de defensa. Uno de ellos son los genéticos. Aprende a producir determinados componentes pequeños que se llaman plásmidos que empiezan a abrir el anillo del antibiótico, aprenden a bloquearlo, aprenden a no tener receptores. Cuando usted toma un antibiótico, tiene que haber receptores que permitan que el antibiótico penetre dentro de la célula bacteriana, ¿no es cierto? Uno de ellos, uno de los fármacos más nobles que hay, que ha sido creado por Fleming, como es la penicilina, ha sido pues echado a perder. ¿Por qué? Porque se lo ha utilizado tan indiscriminadamente y para todo, que la bacteria ha aprendido a pelear contra la penicilina y a abrir un anillo. Químicamente la penicilina tiene un anillo, como un aro, señor televidente, para que usted entienda. Como el que está en la Como el que está en esa pantalla. cajita, ¿no es cierto? Y la bacteria ha aprendido a abrir ese anillo, cosa que la penicilina ya no es útil. ¿Por qué? Porque generalmente estas bacterias o las enterobacterias producen beta-lactamasas. Y estas beta-lactamasas abren un anillo que se llama anillo beta-lactámico, que es el que tiene la penicilina en su núcleo. De esa manera han aprendido a cesar algunos receptores para la ciprofloxacina o para metabolismos como alteración de las proteínas y todo aquello. Es por eso, doctora Ruiz, que nosotros, y yo los recomiendo mucho, tengamos una prescripción médica para el consumo de antibióticos. Ahorita vamos a hablar de eso. Cristian, tenemos otra llamada.
frente a todas tus actividades, pues hidrátate con Alpura 100% agua purificada. Puedes hacer tus pedidos al 272-1887 o al celular 605-02-497. Tenemos en línea a la señora Rocío Mercado de la zona norte. Buenas noches, señora Rocío, bienvenida. Rocío. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Tengo una pregunta Díganos. para el doctor. ¿Aló? Sí, la escuchamos. Buenas noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Me han detectado a mí Helicobacter, doctora. Hice el tratamiento con antibióticos durante 3 meses. Pasó los 3 meses, estaba un poco mejor, pero volvió en los mismos síntomas. Ya. No sé, doctora, ¿puedo volver a consumir los medicamentos que me recetaron para el tratamiento? Para seguir mi tratamiento. Ya, le voy a explicar, señora Rocío. El Helicobacter pylori sí es una bacteria. A usted. Sí es una bacteria, el Helicobacter pylori, y tiene la característica de alojarse en el estómago o en el intestino sin provocar muchas veces síntomas. Pero después de mucho tiempo, varios meses, a veces años, genera síntomas. Dolor abdominal, dolor en la boca del estómago o incluso hemorragia digestiva. Ese es el riesgo de tener Helicobacter pylori. Esta bacteria, si la trata bien durante 10 días con 2 antibióticos y el omeprazol, pues se erradica. El problema es, lo lamentable es que si usted sigue consumiendo alimentos contaminados con esta bacteria, entonces puede usted alimentarse con nuevamente alimentos contaminados y volver a infectarse. Ese es el problema de esta bacteria. Por más que la haya tratado, el tratamiento no es de por vida. Si usted no tiene los cuidados higiénicos adecuados, puede volver a adquirirla y lamentablemente nuevamente debe realizar el tratamiento para erradicar esta bacteria, porque si no le va a generar nuevamente molestias. Doctor, respecto al consumo adecuado de antibióticos, que es la principal causa de la resistencia, eso es lo que hay que especificar. Hay tiempos específicos que en los cuales se deben tomar los antibióticos, porque lamentablemente la mayoría de las personas nos sentimos mejores, nos dan indicación de tratamiento para 7, 8, 10 días, nos sentimos mejor y utilizamos el antibiótico 5 días, o lo que es peor, en la farmacia nos dan tratamientos para 2 o 3 días de acuerdo al dinero que uno tenga, porque a veces no puede comprar el tratamiento completo. ¿Será esta una causa de resistencia bacteriana? Lamentablemente sí. Mire, el problema de la venta indiscriminada de medicamentos es una de las causas muy grandes de resistencia bacteriana. El problema es que cuando usted, como médico, expide una receta, usted va a la farmacia y dice, no, bueno, averigua el costo, le dice, digamos, 10 pesos, le dice, no tengo, deme solamente el valor de un boliviano. El farmacéutico le vende irresponsablemente y uno, pues, consume una sola tableta o 2 o lo que le alcanzó el dinero. Y de esa manera está creando la famosa resistencia bacteriana. En algún momento nosotros tenemos que agarrar conciencia, conciencia sobre nuestro organismo. Mire, la salud no depende del médico o de políticas que se tienen que hacer. Básicamente depende de cómo se cuida usted, cómo usted cuida su salud. Evidentemente la medicina preventiva es una de las importantes ramas para poder prevenir resistencias y todo aquello. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar la medicina tradicional, por decirlo, ¿no es cierto? La medicina tradicional, los mates, pero no se olvide que todo compuesto químico viene también de una hierba, de una investigación que se hizo, como la penicilina. La penicilina sale de un hongo, Entonces, se ha sintetizado, se la ha perfeccionado y se nos puede dar. Si nosotros cometemos el error, nuevamente, de consumir antibióticos indiscriminadamente, porque hay muchas personas que dicen, yo tengo gripe, entonces voy a tomar un antibiótico cualquiera, tome el antibiótico cualquiera, y pues las gripes muchas veces, las faringitis son virales, no son bacterianas, y quien va a detectar eso es el médico. Y no requieren antibiótico. Y no requieren antibiótico. En un 95% ese tipo de casos son virales, y nosotros no necesitamos antibiótico. Pero nosotros consumimos el antibiótico, ¿no es cierto? Hay otra causa. Y peor si lo consumimos inadecuadamente. Inadecuadamente. Perdón, doctor, tenemos otra llamada. Cristian.
Hospital Corazón de Jesús, ubicada en la ciudad del Alto, entre calles 2 y 3 El Quenco. Puede comunicarse al teléfono 285-0137 o al 285-0701. Podemos retomar la entrevista y tenemos en línea a la señora Alicia Benavides de la zona de San Pedro. Señora Alicia, buenas noches, bienvenida. Alicia, no está. Bueno, doctor, yo creo que hoy día el mensaje ha sido sumamente importante. Hemos aprendido dos cosas importantes. Primero, que los resistentes no somos nosotros, los pacientes, sino la bacteria que genera mi infección. Ese es uno de los mensajes. Y segundo, que no debemos tomar de un modo inadecuado los antibióticos. No debemos incumplir las órdenes médicas. Si el antibiótico se sugiere durante 7, 8 días, debemos cumplir el tratamiento, porque si no hay el riesgo de hacer resistencia bacteriana y ese antibiótico luego no me va a hacer efecto. Esos son los mensajes de hoy. No sé si me falta algo que añadir, doctor. No, doctora Ruiz, mire, si los televidentes han podido grabar y darse cuenta primero que no somos resistentes a nada, nosotros no somos una bacteria gigante, nosotros somos un ser humano, la bacteria es otro tipo de célula y la resistencia la gasa a la bacteria, pues, y es un gran logro. Entonces ya vamos a evitar los comentarios al médico en la calle, soy resistente. No, usted no es resistente a nada, la resistencia la tiene la bacteria, usted es sensible a todo fármaco. Y segundo, si hemos logrado inducir a la gente que piense que no puede ser uso indiscriminado de fármacos, sería pues es un logro que no tiene cuantificación. Si las personas que están viendo se dan cuenta y mañana hacen una práctica de esto, será un logro del programa excelente, doctora Ruiz. Muchas gracias, doctor Cartagena. Si necesitamos ubicarlo a usted, ¿dónde lo llamamos o dónde lo ubicamos? ¿Dónde está su laboratorio? El laboratorio se encuentra en la San Salvador, Estados Unidos, en la zona de Miraflores, del Monumento a Buch. En el edificio Ceradi, que somos un complejo médico, donde usted va a poder encontrar muchas especialidades dentro del complejo médico, tanto en medicina, imagenología, como en laboratorio. Equipos altamente sofisticados le esperan, profesionales especializados en cada rama, que van a hacer de su salud más llevadera, porque la salud es un esfuerzo inteligente. Muchísimas gracias, doctor Cartagena. Ha sido un gusto tenerlo hoy. Después de este pequeño corte tenemos el segundo sector. Vamos a hablar de un problema que muchos de nuestros niños tienen y no sabemos detectarlo. Vamos a hablar del síndrome de hiperactividad en nuestros niños. Para eso viene una médico especialista en psiquiatría a hablarnos del tema. Después de este pequeño corte, no se vayan. Vuelve Doctor TV. El Centro de Eventos y Convenciones es la opción ideal para realizar esa celebración especial. Con sus nuevas y modernas instalaciones, equipamiento audiovisual tanto en sonido como en pantallas de video wall para todo tipo de eventos. Servicio personalizado para el éxito de su acontecimiento. Excelente ubicación, Avenida Costanerita número 1360, entre calles 13 y 14 de Obrajes. Contáctanos a los teléfonos 698-58-886, 735-84-224 o visítenos en Facebook, Centro de Eventos Colegio Médico. Hospital Corazón de Jesús, 27 años de experiencia. Buscamos la excelencia y la calidad de atención. Médicos especialistas presenciales en emergencias, terapia intensiva, intermedia, pediátrica, cirugía general, anestesiología, pediatría y ginecología. Un equipo humano comprometido, capaz de resolver enfermedades complejas en traumatología, odontología, medicina interna, urología, neurocirugía y fisioterapia. Apoyados en el diagnóstico con tomografía, rayos X, laboratorio, farmacia y ambulancia a las 24 horas. Hospital Corazón de Jesús, siempre velando por la salud de nuestros pacientes. Estamos ubicados en la ciudad del Alto, zona El Quenco, entrando por la zona franca. Teléfonos 285-0701. Continuamos con Doctor TV.
Y bueno, ahora sí volvemos a hablar del tema que les había anticipado. Tengo la grata presencia nuevamente de la doctora Rosario Martínez. Ella es médico psiquiatra del Centro de Rehabilitación Integral Infantil de la Caja Nacional de Salud. Bienvenida, doctora, muy buenas noches. Muchísimas gracias, doctora, gracias por darnos este espacio para presentar lo que les debíamos la semana anterior, que es darles los lugares donde vamos a estar con esta campaña de TDAH. Exacto, es una campaña de detección gratuita del TDAH que usted nos va a explicar y taller multidisciplinario sobre esta patología asociada a otras enfermedades. Pero es una campaña de detección gratuita solamente en la Caja Nacional de Salud o también para otros niños, doctor. Bueno, se va a dar en la ubicación del CIRI, que está sobre la calle Villalobos, casi esquina Argentina, pero es abierta a toda la población paceña. Toda la población que desee asistir lo puede hacer. Vamos a aplicar cuestionarios para ver si el niño que generalmente tiene problemas en el colegio, problemas de atención, problemas de control de su conducta o problemas de su control de impulsividad, tiene este trastorno. Tenga o no tenga este niño, vamos a hacer también el día siguiente, el día miércoles por la tarde, en el salón de eventos del convenio Andrés Bello, vamos a hacer una charla. Hemos puesto una charla de expertas porque vamos a tener la presencia de una profesora que sabe tratar en aula niños con este trastorno. Vamos a tener la presencia de una mamá con las quejas más frecuentes y cómo ha logrado esta mamá o estas mamás, cómo logran congeniar con los niños con TDAH. Vamos a tener, por supuesto, la presencia de la psicóloga para que nos comente qué estrategias son las que mejor se adaptan a estos niños. Vamos a tener a las fonoaudiólogas. Ellas nos van a explicar qué alteraciones trae asociado este trastorno, porque, doctora Ruiz, este trastorno viene acompañado de otras patologías. Doctora, para aclarar a nuestros televidentes, ¿a qué nos referimos al hablar de TDAH? Bien, son las siglas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad. A eso se refiere. Es un cuadro clínico absolutamente frecuente en los niños que tiene el mal pronóstico de seguir en la adolescencia, de debutar con otros trastornos más y en la adultez de permanecer. Por lo tanto, provoca que una persona que tiene la inteligencia adecuada no puede desempeñarse en funciones que son largas, que son procesales, que necesitan atención o requieren de todo el cuerpo que esté atento a una actividad. Por ejemplo, una tarea de lenguaje, una tarea de matemáticas requiere una concentración total. Entonces, el niño que tiene un TDAH está con la manito en el cuaderno, pero los ojitos en la televisión, o está escuchando música o además está moviendo el piecito, entonces no le permite a todo su cuerpo concentrarse en lo que tiene que hacer. Pero muchos papás dirán, pero esto es frecuente, los niños son así, son inquietos. Usualmente los estamos viendo haciendo tarea, oyendo música o viendo la televisión. Así es. Y generalmente no lo consideramos un trastorno. Claro, no siempre consideramos. Entonces, le vamos a llamar trastorno cuando esto provoca una alteración en su escuela, en su casa y en cualquier otro sitio. ¿Sí? Porque si solamente provoca problemas en la escuela y en la casa es un pan de Dios, todo está tranquilo, el niño no tiene ninguna llamada de atención de los papás, hace las tareas tranquilo, entonces no estamos hablando de un TDAH. Entonces necesitamos diferenciar, no queremos encasillar a todos los niños en un trastorno o en una patología. Necesitamos aprender los papás, los profesores y los médicos a conllevar un TDAH. Cristian, invitemos a los televidentes a llamarnos, por favor. Pueden comunicarse a la línea telefónica al 244-3413 para el tema que se está llevando a cabo, estos trastornos que están con los niños. Doctora, ¿cómo a grosso modo nosotros podemos detectar o evaluar
ciertos datos llamativos en nuestros hijos. ¿Cómo sabemos si pueden o no tener estos problemas? Desde muy pequeños los niños, incluso algunas mamás dicen, desde el vientre era así, siempre era inquieto, siempre no entraba en un son de descanso por la noche y estar moviéndose en el día. Las mamás incluso embarazadas dicen, yo recuerdo que este embarazo fue muy diferente. Sí, fue diferente. Y cuando nació lloraba y nada lo consolaba. Estaba limpio, estaba bañado, estaba alimentado, pero no se consolaba con nada. Entonces, son niños que presentan desde etapas muy tempranas un difícil consuelo, tienen dificultades en congeniar con otros niños, siempre quieren ser ellos los que tengan, y eso es por la impulsividad ya desde pequeños. Si es dueño de la pelota, él se enoja y se va, y deja todo el equipo plantado, digamos, ¿no? O si quiere algo que no está al alcance de los papás, hace un berrinche tan grande que los papás pasan vergüenzas y tienen que darle para callar sus gritos. Entonces, los papás se dan cuenta y dicen, ninguno de mis hijos era así. Y además, en cuanto lo ingresan al colegio a los 6, 7 años, que es a la edad en que se le diagnostica recién, la profesora dice, no, podemos hacer cualquier cosa menos tener este niño en el aula. O sea, no hay forma de tenerlo quieto, ¿sí? No hay forma de tenerlo tranquilo y no está aprendiendo. Entonces, esos son estorbos que no le ocurren a un niño sano, vital y normal. Ya. ¿Sí? Gracias, doctora. Tenemos una llamada. Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico Departamental de La Paz. Puede comunicarse a la línea telefónica 698-58-886. Está ubicada en la avenida Costanera, al lado Costanerita, número 6026. Más exacto, entre calles 14 y 15 de Obrajes. Tenemos en línea a la señora Virginia de la zona de Obrajes. Señora Virginia, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es su consulta? Gracias. Yo quisiera consultar, doctora, si hasta qué edad van a atender a especialidades. Muy. Y saber si puede ser atendido. No la estamos escuchando. Más fuerte, señora Virginia, por favor. Ok. La pregunta es la siguiente. Tengo un muchacho que tiene 15 años y que necesita tal vez alguna cosa complementaria. Él ya hizo tratamiento, desde luego, pero últimamente ya no, me parece que ya no requiere, también por el estudio y demás cosas que no lo podemos llevar a consulta. Quisieran saber si lo pueden evaluar. ¿Qué edad nos dice que tiene? 15 años. ¿Es varón? Ya, sí. Varón de 15 años, muy bien. Doctora, ¿hay un límite de edad para poder acudir a esta campaña? En esta ocasión estamos aplicando el cuestionario a personas que están entre los 6 y 12 años de edad. Sin embargo, vamos a estar preparados por si van personas de otra edad, incluso adultos, porque esta también es un trastorno que afecta a los adultos y que les produce grandes disturbios en su trabajo. La charla que vamos a dar el día miércoles está dirigida a todas las personas que crean necesario conocer algo sobre este trastorno, porque esto es algo con lo que tenemos que convivir. Les digo yo muchas veces a las mamás cuando me llega un niño de 6, 7 años y dice, no, ya no puedo más, les digo, tiene que aprender porque usted va a tener nietos de este niño que van a tener características similares. Entonces, mejor que aprendamos ahora. Entonces, vamos a atender. Si vamos a iniciar tratamientos, no podemos iniciar tratamientos porque un tratamiento conlleva varias sesiones. Nosotros estamos en el intento de hacer una detección temprana. Sin embargo, las personas que tengan seguro en la caja van a ser transferidas ese mismo momento para que reciban la atención. El resto de las personas van a recibir una profunda orientación de cómo deben comportarse. Doctora Ruiz, lo que queremos enseñarles a los papás es que no deben hacer, que sería perjudicial para estos niños. Sí. Doctora, por favor, recuérdanos nuevamente, ¿cuándo empieza la campaña? ¿Dónde se va a desarrollar? Y la charla, la capacitación, ¿dónde se va a desarrollar? Ok, la campaña empieza el día de mañana, va a ser el día de mañana desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, desde las 3 de la tarde hasta las 6 de la noche, en el CIRI, el Centro Integral de Rehabilitación Infantil, que está en la calle Villalobos 1504, casi esquina Avenida Argentina.
Entonces, mañana vamos a aplicar los cuestionarios a todas las personas que vayan. El día miércoles, pasado mañana, desde las 3 hasta las 6 de la tarde, vamos a estar con las charlas en el centro de eventos del convenio Andrés Bello. ¿Dónde queda, doctora? Queda en Sopocachi. Entonces, ahí vamos a estar y van a tener ustedes la posibilidad de escuchar a la fonoaudióloga, a la psicomotricista, que nos va a decir cómo prevenir, cómo hacer que los niños pequeños tengan un contacto mucho más acertado con el medio. ¿Qué juegos son importantes para los niños? No, acaba de llamar la señora Virginia. ¿Será que incluso particularmente usted podría atender a este jovencito de 15 años? Claro que sí, doctora, claro que sí. Porque parece que está ya bastante tiempo con esto y no está encontrando una solución. Bueno, los 15 años son sumamente difíciles, doctora. Así es. Nosotros lo sabemos, bien difícil de Queremos controlar. evitar eso. Y si es varón, con mayor razón. Entonces, todos queremos aprender qué es lo que no debemos hacer en estos casos. ¿Cómo no? Así que están, señora Virginia, cordialmente invitada a la charla en Sopocachi. La campaña pues va a tener que esperar un poco porque es hasta los 13 años. Doctora, muchísimas gracias. Un gusto, Muchos doctora. éxitos en la campaña. Gracias. Y ojalá esto vaya para bien, porque hay muchos niños, hay mucha frecuencia de este problema justamente en este periodo. Así es. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches. Queridos amigos, ha sido un gusto estar con ustedes. Hemos hablado de dos temas muy importantes. Esperemos hayan sido de su agrado. Muy buenas noches. El día miércoles va a haber una transmisión directa, así que no vamos a contar con el programa Doctor TV, pero sí el día viernes. El día viernes nos vemos a las 7 de la noche. Muchas gracias y muy buenas noches. ¡Qué maravilla! Con el auspicio de Centro de Eventos y Convenciones del Colegio Médico de La Paz. Clínica de Especialidades Adolfo Colping. Hospital Corazón de Jesús. Alpura. Hemos presentado Doctor TV.